In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra, pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria al Pater et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitias insidias diaboli, esto presidium. Imperedi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam diarosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute en inferno detrude. Amén. Damián, nos habíamos adelantado en algunos discernimientos y a resolver algunas dudas, algunas que ya quedaron pendientes para la charla suya, pero antes de darle la bienvenida, como todos los lunes, antes era martes, ahora los lunes, eh, aprovecho para comentarle que estoy anonadado de la cantidad de eventos que están sucediendo todos los días. Y que bueno, ¿La qué? ¿Cuál? ¿La? la cantidad de eventos que están sucediendo todos los días que generan una Ah, sí. confusión brutal de la cual no hay quien se salve. Así que sin más preámbulo, le dejo los micrófonos y guardo las preguntas para el final. Sí, bueno, cordiales saludos a todos los que estamos presentes aquí, ¿no? Y los que escuchan en diferido, también un abrazo para todos. El lunes pasado el audio era muy malo, entonces me veo obligado pues a repetir un poco, a resumir lo que fue la semana pasada, que estaba relacionado con el tema de Donald Trump. Donald Trump es un personaje que va a estar todos los días en candelero hasta que teóricamente asume la presidencia, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver un poco. La primera cuestión es, ¿por qué he afirmado? ¿Por qué? He afirmado que Donald Trump, a pesar de que ha ganado con toda soltura y que la élite mundial no ha conseguido bloquear esta vez las elecciones para dar vencedora a Kamala Harris, a pesar de toda la presión, Donald Trump ha ganado tal como estaba previsto. Esta vez no se ha podido hacer nada. Hasta el mismo Bezos, presidente de Amazon, dijo a sus lugartenientes dejar de insistir porque Donald Trump va a ganar por mayoría. Es decir, que ya tenían datos de que esta vez no iba a ser posible eh, manipular las elecciones. Entonces, he dicho que iba a ganar. Acerté, pero no es que yo haya acertado. Cualquier persona que siguiera la geopolítica mundial sabía que Donald Trump iba a ganar con soltura. Por lo tanto, no es ninguna predicción especial, pero sí he dicho que no va a llegar a ser presidente. Y esta predicción mía es más delicada, porque estoy adelantándome un poco al tiempo, pero voy a explicar por qué afirmo eso. ¿Por qué razón digo que no vale? Es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, quien ha estado detrás de todo esto es el Estado profundo. La pregunta es, ¿y vamos a ver, qué es eso? ¿Qué es eso del Estado profundo? ¿Es un partido de fútbol o qué? No. El Estado profundo es lo que conocemos como el nuevo orden mundial. Y ese orden mundial lo que está haciendo sigue tres líneas. Eliminar todas las naciones, eliminar el concepto de la familia para destruir la sociedad y algunos puntos más. Entonces, ¿quién se esconde detrás del Estado profundo? Bueno, pues sobre todo hay personajes del Partido Demócrata. Tenemos a los Clinton, Bill Clinton, su esposa, Hillary Clinton, y están también, por supuesto, los Obamas. Y hay más gente, pero que no es conocida. Entonces, yo dije la semana pasada, ¿no? Para entender un poco qué es lo que se mueve detrás de todo esto. Y entonces expliqué como en una reunión, cuando era Bill Clinton presidente, una periodista le preguntó sobre un tema que no se había llevado a cabo dentro de las normas del gobierno de él.
y le preguntó, señor presidente, ¿qué fue de esta ley que no se ha llevado a cabo? Y Bill Clinton pues dijo, pues mira, yo presido un gobierno, pero paralelo a mi gobierno hay otro gobierno que yo no controlo. Yo no sé si esto se le escapó del inconsciente a Bill Clinton o no, pero dijo una verdad. Es decir, él dijo, yo presido un gobierno, pero hay otro gobierno paralelo que yo no tengo ningún poder sobre ese gobierno. Ese sería el gobierno en la sombra, el estado profundo. Un gobierno que nadie sabe quién lo gobierna. Nadie lo sabe en realidad. Se sabe, pero lo sabe muy poco. Entonces, ese es el estado profundo. El estado profundo está dirigido por personas que nunca salen en los medios de comunicación. No, nunca saben. Nadie sabe quién es, nadie los conoce, etcétera. Pero son ellos, estos son los que controlan el mundo, controlan Estados Unidos, controlan la Unión Europea, controlan Canadá, controlan todos los países. Y de hecho, votes a quien votes, votes a la izquierda, a la derecha, al centro, da igual. La política va a seguir la que ordenan estos globalistas. Entonces, hay personajes también muy conocidos como son George Soros, Bill Gates, estos personajes ya que todos conocemos. Entonces, detrás lo que hay son poderosísimas corporaciones empresariales. Las conocidas son BlackRock, Vanguard y algunas más, ¿no? Ellos, ellos son los que gobiernan realmente todo. Entonces, yo a estas corporaciones las defino como cártel. El cártel, lo conocemos, el cártel de Sinaloa, el cártel de Medellín, entonces, que era muy poderoso, con Pablo Escobar. Son cárteles. El decir cárteles, decir el cártel de la droga. No, en estos casos es más poderoso que ello, porque está el cártel de las grandes y poderosas farmacias, los cárteles de las materias primas, la banca, el sistema financiero, la poderosa industria alimentaria, alimentación, que poco a poco nos van envenenando a todos, etcétera. Todo esto generalmente se diluye entre Nueva York y la City de Londres. La City es lo que se llama como en Madrid. En Madrid hay una parte de Madrid que se le conoce como la Milla de Oro. En Londres también hay una parte que se le conoce como la Milla de Oro. Y ahí está todo el poder del mundo se entrelaza ahí. Entonces, ahí está la madre de todo lo que se compra y se vende. Bien, entonces, estos sectores poderosísimos, llamados el Estado profundo, son los que están muy nerviosos porque Donald Trump ha dicho que va a eliminar una serie de cosas. Va a eliminar dentro del ámbito de la medicina, va a investigar qué médicos se dedican a operar a jóvenes para cambiarles de sexo, para quitarles la licencia médica, es decir, e incluso yo leí esta mañana un dato, ¿no? Que piensa expulsar del ejército a unos 15.000 soldados que están relacionados con la ideología de género. Entonces, este poder profundo que controla el mundo está muy nervioso y entonces están haciendo todo lo posible porque este hombre no llegue a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, uno de los elementos que Donald Trump maneja de por medio es controlar a toda esta gente. Pero tiene dos aspectos también muy importantes, es que quiere controlar la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? La Reserva Federal es un banco privado, que es como diríamos el Banco de Alemania, el Banco de Canadá, es decir, debiera ser el banco oficial de Estados Unidos, pero en realidad es una entidad privada dirigida por los judíos. Ya entramos con los judíos. Los judíos no se escapan porque están en todas las partes. En todas las partes están los judíos. Ya hablaremos en otro momento en qué aspecto controla esta élite anglos, sajones, es decir, ingleses y norteamericanos, porque ellos han sido los que han creado el sionismo. Ellos son los que han creado el Estado de Israel.
Pero claro, aquí me encuentro siempre con los fanáticos religiosos. No, 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 que eso es una orden de Dios. Bueno, bueno, bueno. Un poco calmado, porque la profecía de Cristo sobre el resurgimiento de Israel no va por esa dirección. Pero no nos vamos a meter en eso. Ya en otro día ya lo explicaré. Entonces, todas estas corporaciones, todas están dirigidas por el sionismo. Y el sionismo es una fundación del mundo anglosajón, porque el mundo anglosajón son los que han creado Israel. Es cierto que vienen las profecías, pero ellos son los que han creado el nuevo Estado de Israel. E Israel, el Estado sionismo, les tiene a todos enganchados por sus partes, no conviene decir palabrotas, pero los tiene enganchados ¿a cuál? Tiene enganchados a los ingleses, a los norteamericanos, a los canadienses y a la Unión Europea. Porque quien controla Europa no es Estados Unidos, lo controla Estados Unidos a través del poderoso grupo judeo-sionista. ¿De acuerdo? Entonces, a todo este emporio empresarial se opone Donald Trump. Y podemos decir, oiga, sea, pero Donald Trump favorece a Israel. Sí, de acuerdo. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que Donald Trump está intentando poner freno a una élite que quiere la guerra al precio que sea. Y entonces hay un aspecto que es el control de la Reserva Federal, que es un banco dirigido por los judíos. En John Fitzgerald Kennedy intentó controlar la Reserva Federal y lo asesinaron. Donald Trump ha intentado en la primera legislatura, 2016-2020, intentó controlar la Reserva Federal y le traicionaron todos y no lo liquidaron, no lo eliminaron de casualidad. Entonces, en todo este sistema ya estaba perfectamente organizado bajo el gobierno de Biden. Entonces, como ha resultado que Donald Trump ha salido ganador, esta élite está muy nerviosa. Están muy nerviosos. ¿Por qué razón? Porque Donald Trump, a través del equipo, porque en la primera legislatura le engañaron todos. Era un principiante como presidente y le traicionaron todos. Le traicionaron los amigos, los militares, le traicionaron todo. Pero ahora este hombre ha aprendido mucho y ya no se va a dejar engañar. Y este hombre va a ir a fondo. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Que ante la posibilidad de que Donald Trump empiece a levantar las alfombras y ver toda la suciedad que hay debajo, toda esta gente está muy nerviosa porque no quieren acabar en la cárcel como acabaron los oligarcas, es decir, la clase empresarial poderosa rusa que venían de la Unión Soviética, tenían en sus manos la mayor parte de las empresas. De manera que esta oligarquía, es decir, este grupo empresarial poderosísimo ruso, cuando se hundió la Unión Soviética, se aliaron con estas corporaciones internacionales, de manera que estaban hundiendo a Rusia más de lo que ya estaba. Llega Vladimir Putin, pone orden, algunos los liquidaron, fueron liquidados en Occidente y el resto acabaron en la cárcel. Entonces, lo que teme estas personas poderosas que forman el nuevo orden mundial, lo que temen es que Donald Trump pueda llevar a cabo lo que hizo Vladimir Putin en Rusia. Empezar a investigar y ir deteniendo a toda esta gente. Y entonces, estos, bajo ningún concepto, van a permitir ni van a morir en la cárcel. Antes están dispuestos a hacer lo que haga falta para que no pierdan el poder. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién ha dado la orden de que Donald Trump, pues de aquí a poco más de mes y medio, va a asumir el poder? Y Biden, pues en ese mismo tiempo, tiene que echarse atrás. Tiene que decir, chicos, hasta luego, y la fiesta se nos fue y punto. Entonces, lo que ha sucedido esta semana es que lo lógico es que un hombre que ya tiene el tiempo acabado, como es Biden, pues lo que hace un presidente lo ha hecho siempre en todos los países,
es empezar a quemar papeles, eliminar compromisos y reunirse con su equipo y decir, bueno, chicos, pues nos fue muy bien, nos lo hemos pasado bien, pero ahora nos tenemos que ir a casa. Eso sería lo normal que debiera hacer Joe Biden, normal. Señores, recoger papeles, limpiar las mesas, que no quede nada raro por ahí para que el siguiente gobierno no nos metan en un problema judicial. Eso sería lo normal que hace cualquier presidente. Pero resulta que cuando debiera estar ya pensando en la jubilación o en las vacaciones ya definitivas, da la orden de atacar a Rusia, pero de un ataque más fuerte que otra vez. La pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre que está a punto de ceder el poder, porque tiene que ceder un mes y medio, oiga, usted se tiene que ir? ¿Cómo es posible que dé la orden de atacar? La pregunta es, ¿esa orden ha salido de Biden? No. Primero, porque es un hombre con problemas cognitivos. Es un hombre que no vive en la realidad, está fuera de la realidad. Luego, si está fuera de la realidad, será que le ha dado un ataque de locura y dice, ataquen a Rusia. No, eso no es así. Él no es más que una marioneta, un payaso de circo que lo dirige alguien. Y quien lo dirige, ya hemos dicho que es el Estado profundo. Entonces, aquí la pregunta es clave. ¿Quién está detrás de todo esto? Hombre, hay tres poderes mundiales que son Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y Francia nunca falla, porque el signo de Francia es el gallo. Ya con eso ya lo he hecho todo. Entonces, detrás de Biden hay figuras muy poderosas que ya he dicho que son Clinton, Obama y algunos más. Pero detrás de todo ello, ahí son las corporaciones, vuelvo a repetir, emporios empresariales poderosísimos. La mayoría, el 95% son anglosajones. Entonces, con el hundimiento de la antigua Unión Soviética a finales de los años 90, estas poderosas corporaciones dijeron, señores, la Unión Soviética se ha hundido, porque, vamos, yo lo recuerdo perfectamente, entonces 40 y tantos años, y dije, hombre, mira, la Unión Soviética se ha hundido, el mundo entra en un panorama. Entonces, este estado profundo, dijeron, señores, se frotaron las manos, señores, esto es nuestro. Hasta ahora la Unión Soviética hemos tenido, porque es un poder nuclear tremendo, pero como se han hundido, el mundo es nuestro. Ya no tenemos competidores. Ya Rusia se acabó. Ahora lo dominamos todos nosotros, las empresas norteamericanas, somos dueños del mundo. Y entonces, durante un cierto tiempo, estas empresas han hecho lo que les da la gana. Estados Unidos ha hecho lo que le da la gana. Ha bombardeado Siria, Irak, han bombardeado Irak y Irán no. Pero gran parte de los países del Oriente Medio, Sudán, Siria, Irak, el Líbano, todos estos países los acabaron a bombazos, los norteamericanos. ¿Por qué? No tenemos competidores, por lo tanto hacemos lo que nos da la gana. Pero, a partir del año 2000 sube al poder Vladimir Putin por una delegación de Boris Yeltsin. Se encuentra con un país arruinado, porque Vladimir Putin se encuentra con un país arruinado y poco a poco lo lleva adelante. Y entonces se han llevado a la sorpresa, la élite mundial, el Estado profundo, se encuentra con la sorpresa de que Rusia, que ya le dábamos por desaparecida, se convierte en un poder emergente. Y ahí los anglosajones dijeron, ¿cómo que? No, 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 no. Surgió Napoleón, porque esto es así. En el siglo XIX surge Napoleón, y Napoleón se convierte en un poder emergente. ¿Qué hacen los ingleses? Acabar con Napoleón. Es decir, en el mundo, con cualquier poder emergente que ha salido, los anglosajones han ido para destruirlo. Y entonces, ante la sorpresa que tenía ya los anglosajones de que Rusia estaba extinguida, China todavía, en el 2000, China todavía estaba como ahí apartada detrás del tablero. No contaban con ello. Pero no contaban con Rusia. No la Unión Soviética, sino Rusia, que son dos cosas muy distintas. Entonces, al ver este poder en la sombra, al ver el nuevo orden mundial, que con el surgimiento de Rusia les ha surgido otro matón del barrio, entonces toda esta élite
entró con cierto pánico. Tenía mucho miedo. Dan un golpe de Estado a Yanukovych, ponen a un payaso que a Zelensky. ¿Para qué? Porque necesitamos acabar con Rusia, porque hace 20 años Vladimir Putin nos está quitando el negocio. Hay que acabar con Vladimir Putin, hay que acabar con Rusia. Tenemos que exterminar a Rusia. Y empieza la guerra de Ucrania. 22 de febrero del 2022. O sea, a través del desgaste. Y lo que ha hecho Rusia es utilizar una guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque esta élite, sobre todo en la Unión Europea, dirá, mira, vamos a desgastarles a los rusos, porque en algún momento vamos a encontrar un punto débil y los vamos a vencer. Pero resulta que pasa un año, 2 años, 2 años y medio, y no solo no vencen a los rusos, sino que la OTAN ha sido derrotada. Y entonces ya la desesperación de esta gente es muy grande. Porque antes de que Biden se vaya, le han dicho, ataca, como sea, pero tú ataca, con misiles, incluso te vamos a dar misiles nucleares, pero tú ataca. ¿Por qué? Porque ven que se les va todo, se les va el poder. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la guerra ya la tiene ganada, Rusia la tiene ganada. Entonces, Rusia está utilizando una técnica que es una estrategia de la paciencia. ¿Y por qué la Unión Europea, presionado, pinchado por Estados Unidos, quieren más misiles? Venga, atácalo. Porque lo que quiere la Unión Europea y Estados Unidos es que Rusia responda. ¿En, en qué sentido? Cuando una persona se le pincha, cuando el contrincante le pincha, si no responde, el tipo está pensando el momento cuando te va a dar el golpe a ti, pero te lo va a dar cuando tú menos lo pienses. Y esto es lo que está pasando en este momento. Rusia va a atacar, sí, pero no va a atacar cuando ellos quieran, sino cuando Rusia diga. Entonces les envió un misil. Este misil, ahora no recuerdo el nombre en ruso, pero en español es Avellano. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque les han dicho, señores, las armas que nosotros tenemos, ustedes no las tienen. Y cuando quieran, les vamos a partir la cara a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya Inglaterra, porque Inglaterra es un país malvado. Hasta este, geopolítica para entrar de la misma. Entonces, en resumiendo, ¿cuál es? El resumen que es que la sorpresa de esta semana pasada es cuando ya Biden debiera estar retirándose, da la orden de atacar. Y yo me he quedado muy sorprendido. ¿Por qué? Porque no es lógica, esa maniobra política no es lógica. Esa maniobra es un acto de locura. Es un acto de locura, porque yo soy presidente, es un ejemplo. Me queda un mes y medio para marcharme. Y me dicen que ataque. ¿Cómo? ¿Qué? No, ataca tú, pero ¿qué dices? ¿Estás loco? A mí me queda un mes y medio. Yo lo que quiero es irme de vacaciones. Entonces, ese ataque premeditado para intentar que Rusia responda ya, porque lo que quieren es que Rusia responda. Y Rusia no va a hacer eso. No son tontos, son europeos. Los rusos son europeos, son más inteligentes y menos brutos que los anglos. Entonces, ¿ante qué panorama nos encontramos? El panorama al que nos encontramos es sumamente inquietante. ¿Cuál es? Que este ataque que han hecho por parte de la administración que está cesando ya es un acto ya de guerra formal. ¿Para qué? Para que Donald Trump no suba al poder. Y yo lo sigo diciendo, Donald Trump no va a llegar al poder, pero no porque lo diga yo, porque yo digo, no, es que yo digo porque yo soy el adivino, que no. Estoy explicando las razones por las cuales Donald Trump no va a gobernar.
porque la élite mundial no lo va a permitir, porque tienen un plan. Y ese plan no les puede fallar, porque si se viene abajo todo el proyecto que ellos tienen. Entonces, esta es la razón por la que dice, ganará, pero no gobernará. Y no va a gobernar porque no le van a dejar, porque si Donald Trump sube al poder, el plan de la élite se viene abajo. Y antes, esta élite están dispuestos a lo que sea. A ver, lo voy a decir claro. Esta élite satánica, porque son satánicos todos ellos, van a hacer lo que sea, van a hacer lo que sea por hundir a Rusia. Y Rusia no se va a dejar hundir. Y Rusia no se va a dejar hundir. Entonces nos encontramos ante un camino. ¿Y ese camino cuál es? Es un callejón sin salida. No hay otra salida que la guerra. En la opinión mía es un extremista. Sí, yo lo reconozco. Pero es que no hay otra salida. Estados Unidos no tiene otra salida más que la guerra. En parte por razones económicas, porque Estados Unidos está en un colapso económico y la única manera de salir del colapso económico es a través de la guerra. No tiene otra salida. Estados Unidos no tiene otra salida que la guerra. La guerra sí o sí o sí. No es sí o no, sino tres veces sí. No tiene otra opción que la guerra. Y esa es la razón del ataque que lo que yo defino como un acto de locura. Es un acto de locura de la administración Biden. Eso demuestra que no le van a dejar, que a Donald Trump no le van a dejar subir a, al poder. Y no hay más. Es decir, yo sé que lo que he dicho es muy radical, pero ya he dicho en qué me fundamento para afirmar de que Donald Trump no va a llegar al poder. Porque la élite mundial están dispuestos a un holocausto nuclear antes de permitir que Donald Trump suba al poder. Y desde luego no van a permitir que Rusia gane. ¿Por qué? Porque no permiten un competidor en el escenario geopolítico mundial. Y el problema es que detrás está China, porque ya no solo es Rusia, es China. Entonces, esta élite mundial están sumamente neuróticos, muy nerviosos. Pero decir nerviosos es quedarnos cortos. Están en pánico. Entonces, vamos a ver, yo he dicho ya desde hace un año, digo, bueno, a ver si llegamos a diciembre tranquilos. Bueno, parece ser que estamos llegando a diciembre relativamente tranquilos. Yo ahora digo, a ver si hasta febrero nos dejan tranquilos. Pero me temo que no. De momento ya hemos llegado a diciembre relativamente calmo, relativamente tranquilo. Yo ahora digo, bueno, a ver si hasta febrero nos dejan tranquilos. Hago esa apuesta, pero ya he dicho lo que tienen preparado. Y Dios quiera que me equivoque. Dios quiera que me equivoque. Damián, para entenderle su tesis, ahorita, con lo que usted nos dice, ¿no es cierto? Hasta febrero que nos dejen tranquilos, pero al mismo tiempo sabemos que la toma de o el cambio de mando es el 20 de enero. Sí. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Que nos Que van a no va a dejar llegar. O tranquilos sea, hasta a ver, febrero o no? de- desde mi análisis, vamos a ver. Es que el otro día me acusaba alguien en internet, es que usted juega al profeta, usted dice que soy un profeta. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Yo nunca he sido profeta, yo nunca he dicho que soy profeta. Soy un investigador, soy un estudioso. Sigo desde hace muchos años la evolución geopolítica mundial y explico y acabo de explicar con mucha claridad en qué me fundamento para decir que Donald Trump no va a llegar al poder. Lo he explicado claramente. No va a llegar al poder porque lo diga yo, porque yo personalmente puedo decir cualquier tontería y nadie tiene por qué creerla. Pero he dicho la razón. La élite mundial tiene en su programa, su proyecto y no se van a echar atrás. Porque ellos tienen un programa que es geopolítico, pero también es religioso, porque detrás de todo esto se esconde algo religioso. Cuando yo hablaba el otro día con un sacerdote, ¿no? Y me quedé asustado de lo ignorante. No, no, me decía este sacerdote, sí. Eh,
he hablado con unos cuantos, no solo con uno, y uno de ellos me decía eso, no, Donald Trump va a subir a la presidencia y el mundo se va a equilibrar. Yo digo, pero ¿en qué demonios, en qué mundo vive este hombre? No se entera de nada. Entonces, detrás hay algo espiritual, pero ahí nos salimos del ámbito del estudio geopolítico. Yo cuando escucho a verdaderos expertos en el ámbito de la geopolítica, los escucho y gente muy buena, pero no pasan más allá porque no entienden que detrás de todo esto se mueve una fuerza espiritual. Pero claro, al introducir el ámbito espiritual, ya no salimos del ámbito político. Y esta es una de las razones que a mí me llevó a estudiar metafísica, teología, y fue un acierto total. De la teología no se vive porque no gana, de la historia no gana. Yo he sido profesor, pero bueno, tenía un sueldo como profesor, pero no se vive de la historia, no se vive de la teología, no se vive de la metafísica, porque son ciencias especulativas. Pero cuando tú tienes estos conocimientos, cuando tienes estos conocimientos, tienes una apertura de panorama impresionante. Es como estas máquinas, estas celulares o máquinas fotográficas que ponía panorámica y te abre el flash, o digo, la imagen te la abre más, y digo, ahí va, una foto fantástica, es todo lo que captas en una foto normal. Esta es la diferencia. La diferencia es ese ámbito espiritual que no puede abarcar lo que es el estudio de la geopolítica. Y es la razón por la que muchas veces no me he equivocado. No me he equivocado porque sintetizo la parte política, geopolítica del mundo con la parte del conocimiento de los textos bíblicos. Porque ahí sí tengo autoridad, porque los textos bíblicos son textos históricos, pero que tienen un planteamiento metafísico. Y esta es la razón por la que he dicho, Donald Trump ganará, pero no va a gobernar. Y a partir de ahí, ¿qué? A rezar, literalmente a rezar. Y ojalá me equivoque. Dios quiera que me equivoque. ¿Entendemos? Hola. Perdón, estaba con el micrófono desactivado. Damián, lo que entiendo es que usted cree, y la opinión suya es que Donald Trump no va a llegar al poder. No, mi opinión es radical. Por eso digo, quiero equivocarme. ¿Por qué quiero equivocarme? Porque si Donald Trump no llega al poder, llegando al poder, digamos sí que en el ámbito geopolítico mundial habría un cierto equilibrio, porque Donald Trump y Vladimir Putin se entienden bien, se entienden bastante bien, y lo demostraron en los 4 años de Donald Trump, del 2016 al 2020. Se entendieron muy bien, se consultaban continuamente. Y en estos momentos los dos hablan bastante, a pesar de que todavía no es presidente oficial, Vladimir Putin y Donald Trump hablan bastante por teléfono. Pero Damián, Vladimir te vamos usa. a, Adelante. como un juego de guerra que se llama, vamos a hacer un análisis de lo que usted dice para ir desglosando. ¿Cuáles son las opciones que hay para que Donald Trump no llegue al poder? Opción número uno, que se declare ley marcial y se suspenda el cambio de mando por una convulsión interna o una guerra mundial. Las dos hipótesis pueden ser. Eh, yo creo que la guerra va a estallar antes de que finalice el mandato de Biden. O sea, antes del Sí. 20 de enero. Antes del 20 de enero. Ya, Yo temo que la Navidad va a ser muy conflictiva. Eh, la Navidad está a 20 días, como quien dice, está ahí a la vuelta de la esquina. Damián, Entonces yo temo que la la otra Navidad parte, no. Sí, adelante. la otra parte quería desglosar porque su opinión ahorita es clave en interpretar. Para que eso pase, se necesita que el gobierno americano, más el gobierno francés, más el gobierno inglés, sigan haciendo las barbaridades que están haciendo, es decir, permitiendo el uso de misiles y que se ataque territorio ruso, etcétera, pero también requiere que Rusia responda. Hombre, vamos a ver. Francia, Macron ya ha dado la orden de enviar misiles especiales
que esos misiles hacen ya mucho daño. Si haya un ataque ya formal, Rusia va a responder con todo. Pero además hay que tener en cuenta, es que hay algo que es muy inquietante, que no lo sabe casi nadie, o muy pocos. Existe la doctrina de la mano muerta. ¿Tú has escuchado hablar de eso? No, nunca. Bueno, la doctrina de la mano muerta es una doctrina nuclear en que la origina la ex Unión Soviética a partir del desarrollo del programa nuclear, porque en Rusia, la antigua Unión Soviética, cuando consigue la primera bomba nuclear, estamos hablando de 4 años más tarde del final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1949. Entonces, ante el poderío norteamericano y la presión norteamericana, Rusia, la Unión Soviética, perdón, desarrolla una doctrina nuclear que la llamaron la mano muerta y que Vladimir Putin la ha asumido. Es decir, en caso de que Occidente, sea Francia, sea Inglaterra o sea Estados Unidos, por un misil, supongamos, estamos hablando teóricamente, un misil llega a Moscú y en donde hay una reunión de la Duma que comprende el gobierno ruso, Vladimir Putin, generales, ministros, y un misil en que da la casualidad que acierta en el gobierno y mata a todo el gobierno ruso. Entonces, en ese momento entra en acción un programa informático que, habiendo muerto toda la cúpula del Estado Mayor y del gobierno ruso, se activa un sistema informático que desencadena, sin que nadie apriete un botón, desencadena el disparo de todos los misiles nucleares hacia parte del mundo. Es decir, y eso la OTAN y eso las grandes potencias lo saben y tienen mucho miedo, porque saben que si ellos matan a la cúpula superior del ejército ruso, generales, incluido también el presidente, naturalmente, se desencadena automáticamente el disparo automático de misiles nucleares hacia todos los países con armamento nuclear. ¿Nos hacemos una idea? A ese se le llama la doctrina nuclear de la mano muerta. Y los jerarcas occidentales lo saben. Entonces, por eso Vladimir Putin es muy frío, porque lo tiene todas las cartas en la mano. A mí me matáis. Entonces, claro, si un misil, por ejemplo, mañana Francia, Inglaterra, Estados Unidos envía un misil y bueno, y da la casualidad que matan a toda la cúpula del gobierno ruso. Automáticamente se desencadena ese programa nuclear de la mano muerta. Automáticamente, sin que nadie apriete un botón, cuidado, sin que nadie apriete un botón en Rusia, salen todos los misiles nucleares hacia España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Francia, Inglaterra. Europa queda completamente arrasada, sin que nadie haya apretado un botón. Esa es la doctrina nuclear de Rusia, la doctrina nuclear de la mano muerta. ¿Nos hacemos una idea? Damián, increíble lo que usted cuenta ahorita, y eso obviamente pone los escenarios No, en no, no, perspectiva es que es muy terrorífico. diferente. ¿Usted Es cree que esta terrorífico. doctrina de la mano negra también existe en Estados Una Unidos? doctrina nuclear, La doctrina doctrina nuclear. nuclear de la mano muerta. ¿Cree que está también en Estados Unidos una cosa similar? Seguramente sí. A ver, para que me escuchéis todos. En Rusia tiene armas que no tiene la OTAN, que no tiene Estados Unidos. Vamos a ver, este misil que lanzaron hace 3, 4 días, el misil que lanzó Rusia, puede penetrar hasta 700 metros dentro de tierra. ¿Qué significa eso? Es decir, ese misilazo que ha enviado Rusia les ha dicho sin decir, sin que Vladimir Putin haya dicho una palabra, les ha lanzado un mensaje a la élite mundial que tiene los búnkers a 500 metros. Ha lanzado un misil y les he dicho, yo os puedo alcanzar a todos los búnkers hasta 700 metros y os puedo reventar a todos. Están acojonados, y perdonad la palabra, están todos acojonados. ¿Quieren guerra? Que no hay problema, yo voy a la guerra.
pero voy a acabar con todos vosotros. Y entonces hacemos aquí un paréntesis y nos vamos el ámbito espiritual religioso. Cuando yo consulté los documentos de Fátima, dice María que Rusia purificará el mundo. Claro, lógico. Y en eso me fundamento para decir, señores, es que esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque esta panda de psicópatas y de desgraciados creen, creen que la guerra que viene ahora es una guerra de, a ver, tita, 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 ay, gané, te gané, te gané. Quieren que es una guerra de ordenador. Son psicópatas, son satánicos, son malvados y quieren que va a ganar a Rusia. Y Rusia ya les ha dado un aviso. Con este misil, porque Rusia tiene misiles que alcanzan 25 Mach y el del jueves es 10 y tiene hasta misiles de 25 Mach. Es decir, tiene misiles que recorren 7 kilómetros en un segundo. No, perdón, 10 kilómetros en un segundo. No hay quien pare eso. Y el otro, el misil que envió el otro día a Rusia, es un misil muy modesto. Solo va a una velocidad lenta. Solo recorre 4 kilómetros por segundo. 4 kilómetros por segundo. En, nada más. Es decir, lo que tú andas una hora, porque una persona caminando a un paso un poquito vivo, en una hora caminas 4 kilómetros y medio a un ritmo bueno. Por lo que tú caminas en 4 kilómetros y medio, ese misil que va lento lo hace en un segundo. Damián, vamos a poner en No lo ves, perspectiva. no lo ves. Son 240 kilómetros por minuto, lo que usted dice, ¿no es cierto? No, más. Va 4 a doce kilómetros mil por segundo son va a 240 por minuto. 12.800. No, a ver, va a 12.800 kilómetros por hora. A 12.800 por hora. Es Claro, decir, claro. ese misil a Alemania llega Sí, en sí. 10 minutos. Claro, sí, sí, exacto. Es una brutalidad. Solo estoy tratando Pero de. es que tiene otros misiles que van a 20 y 25 Mach por hora. Es decir, supera la velocidad del sonido, lo superan 25 veces. Y entonces, claro, este pepinazo que les ha enviado Vladimir Putin les ha inquietado a todos. Pero aún así, hay que provocar Rusia, hay que atacarla. Entonces la pregunta es, ¿esta panda de psicópatas qué es lo que están pretendiendo? ¿Qué es lo que pretenden? Que es tremendo el tema. Ellos quieren la guerra, quieren la guerra y que va a haber guerra, pero no porque lo digo yo, sino porque ellos ya están en una dinámica de confrontación. No quieren echarse atrás, no se van a echar atrás y por eso va a haber guerra, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la dinámica de los acontecimientos. ¿Entendemos? Es decir, lo que nos espera es una hecatombe, es una auténtica hecatombe. Hecatos tombes, sacrificio de 100 bueyes, porque era el sacrificio que se hacían en fiestas muy especiales a los dioses de la antigua civilización. De ahí viene el griego, hecatos tombes, sacrificio de 100 bueyes. Es decir, que es lo máximo, que ya después de eso ya no hay nada más. De ahí viene la palabra hecatombe, porque lo que yo veo, lo que yo preveo es una auténtica hecatombe mundial. Pero nada, y no hablo, es decir, el cálculo que yo he hecho sobre víctimas no lo voy a decir porque hasta yo me asusto, hasta yo me asusto, el número de víctimas, porque es de cientos de millones. No es que va a morir 1 millón aquí, 1 millón allá, no. Estoy hablando de cientos y cientos y cientos de millones de muertos en cuestión de hora, cientos y cientos y cientos y cientos de millones. Damián, Entonces, imagínese que para llegar de Moscú a París, eh, los cohetes llegarían en 4 a 5 minutos. imagínate. Es, es algo que nos debe dar Claro, lógico, hay lógico. que pensar. En menos de 10 minutos has llegado a todas las ciudades de Europa. Todas. Y Todas. además, los países víctimas, bueno, decir,
Los países objetivos son Polonia, Alemania, Bélgica. Si es Bélgica, afecta a toda esa zona de Europa. Francia e Inglaterra. Y Estados Unidos, por supuesto. Es decir, esos misiles no se pueden parar. No lo va a parar nadie. No lo va a parar nadie eso. Entonces, no sé, pero yo tengo un presentimiento raro. Me temo que esta Navidad no va a ser una Navidad buena. No va a ser una. Pero quiero equivocarme. A ver, yo quiero equivocarme. Pero es que los acontecimientos, es decir, si estudias la dinámica, estudias la psicología, porque yo intento meterme en la psicología de esta gentuza, porque son auténticos satánicos. Estos matarían a su madre, sin dudarlo, por salirse con sus objetivos. Entonces, si analizas un poco lo que se dice en la televisión, no, porque en la televisión, no salen más que huevadas. Hay que ir a entrar en determinadas páginas en YouTube, en Internet, páginas muy sólidas, muy buenas, y entonces que yo que vengo estudiando un poquito esta parte psicológica de estos seres humanos, entonces mi conclusión es que estos quieren la guerra y no va a haber manera de echarlos atrás. Vladimir Putin, por mucho que les lance, no les va a convencer de lo contrario. Y esta es la razón por la cual Vladimir Putin es muy cauto, porque conoce muy bien a esta gentuza, la conoce muy bien y está esperando el momento en de darles un zapatazo a todos. Pero ese zapatazo va a ser bestial, porque va a ser brutal, ese zapatero. O sea, imagínate lo que he explicado de la doctrina nuclear de la mano muerta. Si matan solo al presidente de Rusia, el desencadenamiento, vamos, el apocalipsis es una broma comparado con eso. Es una broma. Entendemos, es decir, la humanidad no ha vivido jamás, desde que Adán y Eva pisaron la tierra por primera vez, jamás se ha vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. Nunca, ni se va a volver a vivir, ni se va a volver a vivir esta situación. También volvamos Entonces, otra vez, volvamos un momentito al cambio de mando del 20 de enero y la probabilidad de que pase o no pase, entendiendo que usted en su tesis dice que usted no cree que va a pasar y que la manera de que eso no pase es a través de una guerra que está promoviendo Estados Unidos, Inglaterra, Francia y algunos otros países de la OTAN contra Rusia y que Vladimir Putin va en algún momento a cansarse y va a enviar estos misiles que, para poner un no, ejemplo, en 34 minutos estaría uno en Washington. Pero él también sabe que el momento en que él aplaste el botón, automáticamente los Estados Unidos y los otros países que tienen armas nucleares aplastarán el botón y es una autodestrucción de los dos lados sin posibilidad de que se sí, de salve nadie. acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Es lo que se llama la doctrina Sansón. La doctrina Sansón, que lo refleja en el libro de los Reyes, Sansón, bueno, pues comete un error, se lía con Dalila y le confiesa a Dalila que era una prostituta, que era una espía, hay que hablar en términos políticos, es una espía de los filisteos. Es decir, como vemos, el espionaje no es algo nuevo, ya en la época de Sansón existía. Entonces los filisteos convencen a Dalila, que era una prostituta o algo parecido, para que a través de las relaciones con Sansón, que no podía porque estaba consagrado a Dios, entonces total que Sansón le daba larga. Bueno, mira, yo la fuerza la tengo por esto, por esto, por esto, pero hasta el final era por el tema de los cabellos. ¿Por qué los cabellos? El cabello, porque en determinados los cabellos largos significaba un tipo de consagración. Entonces Dalila le da algún brebaje, le duerme a Sansón y le corta los cabellos y Sansón pierde la fuerza. ¿Por qué pierde la fuerza? ¿Por haberse cortado los cabellos? No, el cabello no, por haber roto el voto que tenía a Dios. Entonces él se arrepintió, ciertamente se arrepiente, y ya cuando pasa un tiempo,
Entonces le llevan al templo de los filisteos, ¿no? Y bueno, pues ¿para qué? Pues para que la élite de los filisteos se rieran, tomarle el pelo, eres un tonto, decías que era muy fuerte, pero Sansón en su corazón piensa, de acuerdo, yo cometí un error, él se arrepintió y esto se quiere el rey de mí, pero esto no va a ir más allá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, lo que hace es como ya va, él va recibiendo la fuerza que tenía antes y dice, muy bien, a mí me vais a matar, porque ciertamente lo iban a matar o algo parecido, pero ustedes van a morir conmigo. Es lo que él piensa. Entonces, en un momento dado, él sabe que al derribar las columnas en el que está sujetado, el templo se va a venir abajo y van a morir todos. Es decir, ustedes me van a matar, pero yo les voy a matar. Esta es la doctrina Sansón. ¿Cuál es? Que será destrucción mutua. Muta, Ahora exacto. bien, si aquí hay que hacer algo importante en el ámbito, digamos, histórico, yo, yo esto lo recibo con un cierto optimismo. Yo que soy un poco macabro a veces, ¿no? ¿En qué sentido? En que esta doctrina Sansón acabará con un imperio, que es el imperio anglosajón, que son los que han destruido la mayor parte de la humanidad. Porque los que han destruido la mayor parte de la humanidad han sido un pueblo de piratas, genocidas, asesinos, ladrones y piratas como son los ingleses. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es un pronóstico. Si alguien lo quiere ver con una profecía, que lo vea con una profecía. Pero yo lo estoy dando como un pronóstico político, no un pronóstico político. Y ese ámbito afecta también a Estados Unidos. Inglaterra desaparece, gracias a Dios, desaparece del mapa, y Estados Unidos también desaparece. Porque la situación como va a quedar Estados Unidos va a quedar arrasado. A ver, lo repito otra vez. Estados Unidos va a quedar arrasado, completamente arrasado. E Inglaterra también. Sus palacios, sus casas nobiliarias, todo eso desaparece. Por eso es la parte positiva de toda esta historia que estoy relatando. El imperio anglosajón desaparece. Y a partir de ahí, ya parece ser que empezamos a entrar en una humanidad diferente, que esa humanidad es la que precede lo que está escrito en los textos bíblicos, cuando Dios dice que Dios ya empieza a intervenir directamente. Y eso significa que determinadas naciones van a desaparecer de la faz de la tierra. Y las naciones que desaparecen son Inglaterra, Estados Unidos y algunas otras más. ¿Cuáles son? Las razones son de tipo geofísico, grandes catástrofes, porque se va a provocar tsunamis, terremotos brutales, en los cuales Inglaterra en gran parte desaparece. La que se salva en gran parte es Escocia, las tierras altas, las llamadas Highland en inglés. Pero el mundo anglosajón afortunadamente desaparece, porque ellos son los que han creado esta doctrina de eliminar a los que no son como ellos. Entendemos, es que esto es un tema tremendo, tremendo que Damián, nos pero llevaría horas. bajo ese escenario, ¿usted piensa que eso ocurriría en los próximos días? Ya, ya, esto tiene que ser ya. ¿Y usted no Hay cree un que tiempo, es Estados decir, Unidos sí, responda con adelante. armas nucleares ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, claro, claro, claro. y destruya a Es que va a Rusia por ser, completo? es que, a ver, mira, es que este poder emergente que se opone al poder anglosajón son dos poderes, no un poder, que es Rusia y China. Cuidado. Entonces, China, los chinos les van a ayudar a los rusos, sí, aunque ellos, llegado el momento, no sé si se partirán la cara, porque los chinos son chinos, ellos no se casan con nadie. Pero en un principio, que Rusia va a ayudar, perdón, que China va a ayudar a Rusia, sin ninguna duda. Por lo tanto, en esta guerra nuclear hay que tener en cuenta todo el lanzamiento de misiles chinos. Cuidado. Lo que yo veo, Damián, en su tesis es que Estados Unidos, Europa, Inglaterra desaparecen junto con Rusia y los Balcanes, y que los ganadores de toda esta guerra, bajo esa tesis suya, serán los chinos, porque nadie les quiere atacar ahorita. Sí, pero también tenemos en cuenta la última información que tengo. Corea del Norte va a meter en la guerra ucraniana más de 100.000 soldados.
Cuidado con este tema. ¿Qué significa esto? Ya han muerto algunos generales norcoreanos, por cierto, han muerto ya. Entonces, ¿qué es? Que ya esto se amplifica, se amplifica, se amplifica cada vez más. Entonces, ¿qué es? Pues esta es la razón que me lleva a decir, señores, nos espera la guerra, pero no porque yo lo diga, sino porque el análisis político que estamos viendo nos dicen, señores, la élite quiere la guerra y vamos a tener guerra. Esa es la razón, no hay otra, no porque yo lo diga. Damián, ¿De en acuerdo? un contexto histórico, quisiera aprovechar de su conocimiento histórico para tratar de adivinar a la Duma y a Rusia. Usted conoce cómo actúan ellos, sabemos cómo han ganado las guerras en el pasado, sabemos lo fríos y calculadores que pueden ser los rusos al momento de tomar decisiones. Eh, Sabiendo el contexto histórico, como digo, de todo lo que han hecho ellos, ¿cómo cree usted que va a ser el ataque ruso en estos momentos? Mira, el ataque ruso va a ser muy simple. Todo está muy tranquilo, aparentemente está muy tranquilo. Y la guerra se desencadena sin que nadie lo sepa, en fracciones de segundos. Incluso el estallido de la guerra puede partir de un error informático por parte de Estados Unidos, o sea, por parte de la OTAN o por parte de Rusia. Es decir, quien ataca es Occidente. Occidente es la OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, como queramos llamar. ¿Quién ataca? Pero la respuesta de Rusia va a ser fulminante, va a ser brutal, de una brutalidad tremenda. ¿Por qué razón? ¿Porque son un poco brutos los rusos y eso? No, porque saben que Rusia va a desaparecer. Entonces, vosotros queréis matarme a mí. Yo soy presidente ruso, de Rusia, lo que sea, ¿no? Entonces, ya a mí me habéis sentenciado a muerte. Y yo sé que sí o sí me vais a matar, diga lo que diga. Yo digo, mira, oye, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? No, 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 ellos no quieren, Occidente no quiere un acuerdo, quiere que Rusia desaparezca. Entonces, Rusia va a aplicar la doctrina Sansón y la doctrina nuclear de la mano muerta. Vale. ¿Cuál es la salida a esta locura? No tenemos otra salida más que la guerra. No hay otra salida que la guerra. Hay Pero no porque lo canales diga yo, sino que porque es el análisis de estos psicópatas. claro, claro, también. Yo comentaba hace un momento antes de que llegue usted que hay canales que irresponsablemente están ya anunciando Rusia está por atacar, Rusia está por atacar. Lo que primero tenemos que saber Claro, es que claro. Y, Rusia no y, va a y lo, anunciar que va a y... atacar, ¿cierto? Adelante, sí, Lo que le adelante. decía es que Rusia jamás va a anunciar que va a atacar. Lo va a hacer y punto. No, que no. Es que este es el problema, que Rusia está aplicando la teoría político-militar, que es la del desgaste, desgastarle al otro, al otro, al otro, al otro. Y los otros, esta panda de psicópatas que dirige el mundo, piensan, en Rusia va a llegar un momento en que va a tener un punto débil y se va a ir abajo. Pero pasan los meses, han pasado 2 años y medio y Rusia no muestra ningún signo de debilidad. Todo lo contrario, la guerra está prácticamente ganada. Entonces, esta banda de psicópatas dirá, no, vamos a atacarles más, vamos a atacarles, vamos a pincharles más. Y entonces a Rusia no le queda otra salida. Es que no le queda otra salida que Bajo ese lanzarse a la guerra. escenario, Damián, perdóneme, pero está tan interesante oírle a usted y hacer este análisis. Bajo ese escenario hay otra tesis que puede salir, que es Adelante. Donald Trump está hablando con Vladimir Putin, mientras nosotros estamos pensando qué están haciendo, ellos ya están conversando, ellos ya tienen un pacto y posiblemente el pacto es, espérate que yo ya subo. La tesis que puede surgir es que maten a Donald Trump y no sea eso, y eso sea lo que desencadena la guerra. No, ellos no se van a echar atrás. Ellos no se van a echar atrás, aunque hablen. Pero el gran problema es que Donald Trump es un presidente oficioso, no es oficial, no es presidente de facto. Al no ser presidente de facto, no tiene ningún poder, Claro, ninguno, claro, totalmente. Pero puede no tiene decir, ningún faltan poder, no 20 tiene días nada.
yo te entiendo, falta, le puedes decir a Vladimir Putin, faltan 20 días, faltan 60 días, 40 días. Espera, Mira, de aquí a mes y medio, esto va a ser tremendo, terrible, terrible, terrible. O sea, los días que nos faltan hasta el 20 de enero va a ser terrible. Puede suceder cualquier cosa en cualquier momento, pero Donald Trump no va a llegar al poder. Pero aún así, digo, entre paréntesis, pero aún así quiero equivocarme, pero Damián, no va a llegar al poder. para todo esto nos estamos olvidando de que hay una guerra librándose, que el presidente o el primer ministro Netanyahu está con orden de prisión por los mismos que respaldan Mira, a los no, sionistas. mira. Vamos a, perdona que te corte. No voy a hablar de Benjamín Netanyahu, porque desde el año 2012-2014, él y el poder sionista son los que están controlando toda la geopolítica del mundo. Porque el gobierno de Estados Unidos, sí, el gobierno de Biden, de lo que sea, está totalmente secuestrado por el sionismo judío. Lo controlan todo, 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 todo lo controlan. ¿Por qué? Porque están infiltrados en todas las partes. ¿Y cuál es la razón? La explicación es metafísica, pero estamos hablando de geopolítica y no puedo entrarme porque nos salimos un poco del tema y entramos en el ámbito metafísico-teológico. El sionismo tiene controlado todos los gobiernos del mundo, todos. Sí, sí, no, en eso estamos de No, acuerdo, Damián. es que es tremendo esto. El gobierno norteamericano está completamente secuestrado. ¿Cómo? Alguien puede decir, oiga, profesor, usted está loco, pero ¿cómo dice que si el gobierno norteamericano es el más poderoso del mundo? Que no. Israel controla todos los gobiernos del mundo a través del sistema financiero y a través de otros sistemas que no lo voy a mencionar ahora. Y esto Correcto. es lo que esto es lo que la gente no entiende. ¿Y esa orden de prisión es una payasada? ¿Cómo que? ¿Usted cree que la orden de prisión a Netanyahu es solamente una distracción? Pues claro, por supuesto. Ya. Es para apaciguar los ánimos No, de la pero, gente. pero mira, vamos a ver, para entender esto se le puede escuchar a este profesor norteamericano que fue consejero de Gorbachev y de Boris Yeltsin. Estoy hablando de Jeffrey Sachs, que es un... aparte de eso, también tenemos un fenómeno que es Scott Ritter, que fue de los servicios de inteligencia que trabajaron con el gobierno norteamericano, con la ONU, etcétera, etcétera. Ellos mismos lo reconocen. Jeffrey Sachs lo reconoce. Quien secuestra al mundo, el mundo está secuestrado en estos momentos por los judíos, porque ellos tienen un plan. Y para eso, en los últimos 200 años, a través del poder anglosajón, han conseguido secuestrar y dominar el mundo. Por ejemplo, a Vox, al partido político español Vox, la primera condición que le pusieron es no hables mal de Israel. ¿Por qué? Porque es el que subvenciona casi todos los partidos políticos. ¿Entendemos? Es que esto es un tema tremendo, tremendo. Conocer esto es terrible, tremendo. A mí esto me ha llevado años de investigación. Damián, dentro del análisis geopolítico que acaba de hacer, que me pareció espectacular y creo que tiene una tesis muy válida, no deja de ser una tesis, obviamente, pero Adelante. estamos expectantes a verla. ¿Cómo entra el tema profético en esto y en qué momento se da el aviso? El aviso, como todos sabemos, Damián, termino con esto la pregunta. No, no, pero Tiene es que que sí, darse, pero déjeme termino con esto. Tiene que sí, darse en un le digo que eso, año vamos, te par. iba a decir que eso requiere otro tema, tú. Ah, sí, pero en un momento nomás. Aprovechando la última pregunta. El A aviso ver, tiene que bueno, darse en mira, un año te par. contesto brevemente. Mira, el aviso espiritualmente, porque es un aviso geoastronómico, es decir, va a afectar a la Tierra y es algo procedente del espacio, solo puede producirse cuando, ahora ya no hablamos de geopolítica, estamos hablando del ámbito teológico o metafísico, solo puede darse cuando la misa quede suspendida, cuando se elimine la misa. Al no haber ya un poder espiritual, Dios tiene que intervenir, lógico, ¿entendemos? Esa es la razón del aviso. ¿Cuándo puede ser? Cuando se oficialice ya que no quiero ni pronunciar su nombre, ese que viste de blanco ahí, el que se sienta en el Vaticano. Cuando ese individuo, ese sujeto, diga que hay que cambiar ya la consagración. A partir de ese momento, en cualquier instante, podemos tener el aviso.
Lo que indica que eso puede ser ya muy próximo, porque ya está todo en marcha, está todo en marcha, Pero el todo aviso está en tiene marcha. que ser en un año par. ¿Cómo? El aviso tiene que ser en un año par, según lo que Mira, informó Conchita de discúlpame, no, Alarcón. mira, discúlpame, yo no creo en esas teorías. Es que Conchita dijo en el año par o impar, mira, a mí esas cosas me entran por aquí y me salen por aquí. Yo me guío por otra lógica. ¿Me entiendes, no? Sí, sí. Sí, Y no porque por eso dejo de respetar a las personas que dicen que es el año par. Pero es que eso es el año par o año impar. Pero bueno, si es que la clave no es el año par o impar, si es que no es eso. Hay que atender al ambiente geopolítico y georreligioso, porque la Iglesia está secuestrada por este poder anglo-sionista. La Iglesia Católica está en poder de ellos. La Iglesia Católica en estos momentos no está bajo el control de Dios, no está bajo el poder de Dios, está bajo el poder de la sinagoga, pero no está bajo el poder de Cristo. Y no se enteran, porque la mayor parte de los curas no se enteran, no saben en qué mundo viven. Yo por eso, en fin, por eso debe ser que vivo aquí solo en las montañas, porque si no estaría si no estaría todo el día partiéndome la cara con todos. bien, Damián, oiga, he abusado de su tiempo hoy día. Le agradezco mucho una charla por demás interesante. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Venga, Le mando un fuerte abrazo. igualmente, un fuerte abrazo para todos. Algunos ya será tarde, porque ya hay que irse a dormir ya. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, Damián. Hasta Hasta luego. luego.